Mi yerno gritó en la madrugada: «¡Viejo inútil! ¡O te vas, o te saco yo!». La casa quedó en silencio, un silencio tan pesado que podía sentirlo sobre mis hombros como una losa de concreto. El ventilador del techo seguía girando. Las paredes, mis paredes, seguían de pie. Pero algo en ese instante se rompió dentro de mí con un crujido que nadie más escuchó. Por primera vez en 7 años, entendí que algo había terminado. Miré a mi hija, Camila. La miré directo a los ojos, esperando que dijera algo, que levantara la voz, que pusiera una mano sobre mi hombro, que hiciera cualquier cosa que me dijera que todavía era su padre. Pero Camila solo me miró un segundo, bajó la vista y me dijo en voz baja: «Papá, no hagas un problema, ya sabes cómo es él». En ese momento no respondí, no grité, no discutí, no rompí nada, solo tomé una decisión, porque a la mañana siguiente hice algo que él nunca imaginó. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, tenemos que volver al principio. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Hilario Montoya. Tengo 73 años y la noche más humillante de mi vida ocurrió dentro de mi propia casa, en la ciudad donde nací, en Guadalajara, Jalisco, la misma ciudad donde enterré a mi esposa, donde crié a mi hija, donde construí cada centímetro de lo poco y de lo mucho que tengo. Eran las 2:15 de la madrugada cuando escuché los pasos. No era la primera vez que Iván llegaba a esas horas. Era contador, decía, tenía reuniones, decía, clientes importantes, decía. Yo nunca le creí del todo, pero aprendí a no preguntar porque cada vez que lo hacía, Camila me pedía después, en privado, que no lo provocara. Esa noche, los pasos llegaron directo al pasillo donde está mi cuarto. Me desperté antes de que abriera la puerta. No sé por qué. A veces, el cuerpo de un hombre viejo sabe lo que viene antes de que llegue. Me incorporé en la oscuridad, con el corazón latiendo despacio pero con fuerza, como tambor de tierra. La puerta se abrió de golpe. Iván Trejo entró sin tocar, como siempre. Con esa seguridad de hombre que cree que todo lo que toca le pertenece. Traía la camisa arrugada, el cabello revuelto y esa mirada que yo ya conocía demasiado bien. La mirada de quien lleva tragos encima y busca a alguien a quien echarle la culpa de su propia vida. «¿Qué pasó?», le pregunté con calma. Calma fingida, la única que me quedaba. «Lo que pasó, viejo, es que estoy harto», dijo, y su voz sonó diferente esa noche. Más cruda, más sin filtro. «Esta casa está llena de tus cosas, de tus olores, de tu música pinche antigua. Me tienes hasta la madre». Me quedé sentado en la orilla de la cama, descalzo, con el piso frío bajo los talones. «Iván», dije, «son las 2 de la mañana». «No me importa la hora», gritó, y golpeó el marco de la puerta con el puño abierto. El sonido retumbó por todo el pasillo. «Viejo inútil, o te vas, o te saco yo». Hubo un segundo donde el tiempo no se movió. Escuché a Santiago moverse en su cuarto, al fondo, mi nieto. Casi 6 años, a punto de cumplir 7, sin saber que su abuelo estaba siendo borrado poco a poco de su propio hogar. Cerré los ojos un instante, rezando porque el niño no se despertara del todo, porque no saliera, porque no tuviera que ver eso. Luego escuché los pasos de Camila. Apareció en el pasillo con la bata de cuadros que le regalé hace 2 navidades. El cabello suelto, los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando antes o como si acabara de despertar. No supe distinguir. La miré, ella me miró, y en esa fracción de segundo busqué en su cara algo que reconociera. La niña que me agarraba la mano cuando cruzábamos la calle. La muchacha que lloraba sobre mi hombro cuando reprobó primer año de secundaria. La mujer que me abrazó en el entierro de su madre y me dijo que siempre iba a estar conmigo. No encontré nada de eso. Camila dio un paso hacia mí,
pero no para defenderme, para contenerme, para pedirme que no me moviera, que no reaccionara, que dejara pasar la tormenta como habíamos dejado pasar todas las demás. Papá, no hagas un problema, ya sabes cómo es él. Esas palabras, esas exactas palabras que tanto me habían costado tragarme en años anteriores, esa noche me cayeron diferente, no como una petición, como una condena, como si me estuviera diciendo: tú no importas aquí, papá, tú nunca has importado. Iván me seguía mirando desde el umbral, con los brazos cruzados, esperando a ver si yo reaccionaba, si le daba el pretexto que necesitaba para seguir. No se lo di. Me levanté despacio, me puse las sandalias, tomé el vaso de agua de la mesita de noche y caminé hacia la cocina sin decir una sola palabra. Detrás de mí, escuché a Iván reírse suavemente, una risa breve, satisfecha, la risa de quien cree que acaba de ganar. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde le di de cenar a Camila durante 20 años, y me quedé mirando el jardín por la ventana. El cielo todavía estaba oscuro. El naranjo que planté el año en que murió mi esposa seguía de pie, quieto, con sus ramas llenas. Sentí frío, sentí vergüenza, y luego sentí algo que tardé en reconocer porque hacía mucho tiempo que no lo sentía así, tan limpio, tan claro. Sentí certeza, no la certeza del enojo, no la certeza del rencor. La certeza tranquila, firme como raíz, de quien ha tomado una decisión que ya no tiene vuelta atrás. A esa edad, el cuerpo ya no responde igual, pero la mente, cuando decide algo, se vuelve más firme que nunca. Iván Trejo había gritado en mi casa por última vez. No sabía que a las 6 de la mañana, cuando él todavía roncara satisfecho, yo ya estaría haciendo una llamada que lo cambiaría todo. Dicen que los errores más caros no se pagan con dinero, sino con dignidad. Yo pagué con las dos cosas. Para entender cómo Iván Trejo terminó gritándome en mi propio cuarto a las 2 de la mañana, hay que regresar 7 años, a un martes de marzo, cuando Camila llegó a casa con los ojos rojos y las manos apretadas contra el estómago, como si estuviera sujetando algo que se le quería escapar. Tenía 29 años, era enfermera en un hospital del sector público, turno de noche. Vivía conmigo desde que murió su madre, hacía 4 años. Éramos los dos solos, y aunque a veces la casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa, habíamos encontrado nuestro ritmo. Yo me levantaba temprano, hacía café, dejaba el desayuno listo. Ella llegaba del turno, comía, dormía. Por las tardes veíamos las noticias juntos y discutíamos de política como si fuéramos a cambiar algo. Esa tarde, Camila no se sentó a ver las noticias. Se quedó parada en la entrada de la sala, con la bolsa todavía colgada del hombro, y me dijo: «Papá, estoy embarazada». El silencio que siguió duró exactamente lo que tardé en levantarme del sillón y caminar hacia ella. La abracé. Eso fue lo primero, porque lo que vi en su cara no era alegría, era miedo, y lo que hace un padre cuando su hijo tiene miedo es ponerse adelante, no hacer preguntas. Las preguntas vinieron después. Iván Trejo. Lo había conocido 3 meses antes en una reunión de amigos. Iván decía ser contador, pero su trabajo nunca fue estable. Siempre había cambios, proyectos a medias, ingresos que iban y venían. Tenía 32 años. No tenía casa propia, no tenía ahorros, no tenía familia en Guadalajara. Sus padres vivían en Culiacán y la relación con ellos era, según él, complicada. Lo conocí una semana después. Llegó con una camisa planchada, el cabello bien peinado y una bolsa de pan dulce que puso sobre la mesa como si fuera una ofrenda. Me dio la mano con firmeza. Me llamó señor Montoya toda la tarde. Se rió de mis chistes. Le preguntó a Camila si necesitaba algo 2 veces durante la visita. Era un actor. Yo lo supe desde entonces.
pero elegí ignorarlo, porque mi hija estaba embarazada y sola, y porque hay decisiones que uno toma desde el amor, aunque el instinto le diga que se detenga. 2 semanas después, los invité a vivir conmigo. Fue mi idea, que quede claro. Nadie me lo pidió. Yo lo propuse una noche en la cena, con esa lógica que tienen los padres que no quieren ver a sus hijos sufrir. Camila no podía pagar su renta y los gastos del bebé sola. Iván apenas estaba acomodándose, y la casa tenía cuarto de sobra. «Es temporal», les dije, «mientras se estabilizan». Iván asintió con una humildad que hoy me da náusea recordar. «No se lo voy a pagar de cualquier manera, don Hilario. Le juro que no». Lo que no me dijo era de qué manera pensaba pagármelo, porque ya lo tenía planeado, aunque yo tardara años en entenderlo. Los primeros meses fueron soportables. Iván salía temprano, llegaba a tiempo, no hacía ruido. Camila descansaba, el embarazo avanzaba bien, y yo me convencí de que había hecho lo correcto. Por las noches, cuando me quedaba solo en el jardín fumando el cigarro que me permito una vez al día, me decía a mí mismo que era un buen padre, que estaba protegiendo a mi familia. Santiago nació en noviembre. 3 kilos 200 gramos, pelo negro, ojos grandes, los mismos pómulos que su abuela. La primera vez que lo tuve en brazos, en la sala de espera del hospital, sentí algo que no sentía desde el día en que nació Camila. Algo que no tiene nombre exacto, pero que te empuja las lágrimas hacia arriba, aunque no quieras llorar. Lo quise desde ese instante, y ese amor, que era lo más limpio que tenía, se convirtió también en mi trampa más duradera, porque los años que seguí tolerando lo que no debía tolerar, lo hice por él, para estar cerca de él, para que cuando aprendiera a caminar, los primeros pasos los diera hacia mí. Iván lo sabía. Lo supo desde el principio. Un hombre que calcula todo, que mide todo, que sabe exactamente qué cuerda jalar para que uno no se mueva. Los primeros signos llegaron cuando Santiago tenía apenas unos meses. Pequeñas cosas. Iván empezó a referirse a ciertos espacios de la casa como su sala, su cocina. Empezó a opinar sobre cómo debía organizarse la alacena, a qué hora debía apagarse la televisión. Una vez llegué al baño y encontré mis cosas de rasurar movidas al cajón de abajo, sin que nadie me lo dijera, sin que nadie me preguntara. Cuando le mencioné a Camila que me había parecido raro, ella sonrió y me dijo: «Es que Iván es muy ordenado, papá. No le molesta, ¿verdad?» No le di importancia. Error. El primero de muchos, porque lo que no entendí entonces era que cuando alguien empieza a mover tus cosas sin pedirte permiso, no lo hace por orden. Lo hace para ver hasta dónde puede llegar antes de que alguien lo detenga, y yo no lo detuve. Me quedé callado, como siempre, con esa paciencia que los hombres de mi generación confundimos con fortaleza, sin darnos cuenta de que a veces no es fortaleza. A veces es solo miedo disfrazado de dignidad. Iván Trejo entró a mi casa como un invitado. Se quedó como dueño, y yo se lo permití, un silencio a la vez. Lo que no sabía entonces era que cada cosa que callé quedaba registrada. No en papeles, en mi memoria. En esa memoria larga y precisa que tiene un hombre cuando lleva décadas aprendiendo a observar sin ser visto. Y esa memoria, con el tiempo, se volvería su peor enemigo. Hay humillaciones que no dejan marca en el cuerpo, pero se te clavan en el pecho y ahí se quedan, como astillas que el tiempo no disuelve sino entierra más hondo. El primer año completo con Iván bajo mi techo fue un manual de esas humillaciones. No eran golpes, no eran gritos todavía. Eran algo más difícil de nombrar y por lo mismo más difícil de combatir. Eran el tipo de heridas que cuando intentas explicarlas suenan a exageración, a que eres un viejo resentido que no sabe vivir en familia. Eso era exactamente lo que Iván contaba con que yo pensara. Comenzó con las bromas. A la mesa,
Cuando yo decía algo sobre las noticias, sobre política, sobre cualquier cosa, Iván sonreía de lado y hacía ese gesto con la mano, como espantando una mosca, y decía: «Con todo respeto, don Hilario, pero eso ya no funciona así. Los tiempos cambiaron». Y se reía, siempre se reía después, para que sonara a broma, para que si yo me molestaba, fuera yo el exagerado. Camila también se reía, a veces, una risa breve, nerviosa, que yo aprendí a distinguir de su risa real, pero se reía. Al principio respondí, con calma, con argumentos, con la paciencia de quien ha vivido lo suficiente para saber que no todo merece una pelea. Pero Iván siempre tenía una respuesta preparada, siempre una vuelta más, siempre una manera de hacer que yo quedara como el terco, el anticuado, el que no entiende. Entonces dejé de responder, y eso fue exactamente lo que él quería. Santiago cumplió su primer año en noviembre. Hicimos una reunión pequeña en la casa. Algunos vecinos, una prima de Camila, nadie más. Yo había preparado carnitas desde la madrugada, como hacía mi madre, con naranja y especias, en la olla grande de peltre que heredé y que tiene más años que muchos de los que conozco. Cuando los invitados llegaron, Iván se puso al frente de todo, recibía a la gente, servía, contaba anécdotas. Yo estaba en la cocina, revisando el fuego, y escuché cómo le decía a un vecino, con esa voz de hombre seguro de sí mismo: «Sí, la casa tiene mucho potencial. Cuando podamos, le vamos a hacer unos cambios que le harán falta». El vecino asintió. Nadie me preguntó nada. Me quedé con la cuchara de madera en la mano mirando el fuego y sentí algo frío subirme por la espalda a pesar del calor de la estufa. La casa tiene mucho potencial. Mi casa. La que compré a los 38 años después de 15 años de ahorrar. La que amplié cuarto por cuarto, ladrillo por ladrillo, con mis propias manos y mi propio dinero. La que pintamos Esperanza y yo el verano antes de que ella enfermara, con pintura color crema porque a ella le gustaba que la casa se viera luminosa, aunque estuviera nublado afuera. Cuando podamos, le vamos a hacer unos cambios. Quise decir algo más de una vez. Quise plantarme, voltear hacia ese hombre y recordarle con toda claridad quién era el dueño de cada ladrillo de ese lugar. Pero cada vez que lo intentaba, Camila me buscaba después, con esa mirada suya, y me pedía que no provocara un problema. Y yo terminaba cediendo, guardando las palabras, tragándome lo que debía haber dicho. Serví las carnitas, salí a la reunión, cargué a Santiago un rato, sonreí cuando había que sonreír. Y guardé esa frase en ese lugar de la memoria donde uno guarda las cosas que no va a olvidar. Pasaron los meses. Iván fue cambiando sus horarios. Llegaba más tarde, salía más temprano. Cuando le preguntaba a Camila cómo iban las cosas en su trabajo, ella decía: «Bien», con esa brevedad que tiene la gente cuando no quiere que sigas preguntando. Una noche escuché que discutían en voz baja en su cuarto. No pude entender las palabras, pero entendí el tono. Ella pedía, él negaba, ella terminaba callándose. Me preocupé. Le pregunté a Camila al día siguiente si todo estaba bien. «Sí, papá, son cosas de pareja». Esa frase también la aprendí a conocer. Era el muro que Camila levantaba cada vez que yo me acercaba demasiado a algo que ella no quería que yo tocara. Son cosas de pareja. Como si el hecho de tener pareja la pusiera en un territorio donde yo no tenía jurisdicción. Quizás tenía razón. Quizás no era mi lugar meterme. Pero hay una diferencia entre respetar la privacidad de tu hija y quedarte callado mientras la ves perderse. Yo me quedé callado. El cambio más visible llegó hacia el final del primer año, de manera tan gradual que si no lo hubiera vivido día a día, no lo habría creído posible. Iván dejó de llamarme Don Hilario. Empezó a llamarme el Señor cuando hablaba de mí con otros. No con mala intención aparente, no con sarcasmo abierto, solo el Señor, como si yo fuera un inquilino, como si no fuera el dueño de cada mueble, cada ventana, cada llave de paso de esa casa.
Una tarde llegó con 2 amigos suyos, sin avisarme. Se instalaron en la sala, pusieron el fútbol a volumen alto, pidieron comida por teléfono. Yo estaba leyendo en mi sillón, el que está junto a la ventana desde hace 20 años. Y uno de los amigos me miró y le preguntó a Iván en voz baja quién era yo. Iván respondió sin voltear a verme. Es el señor de la casa, no se preocupe. El señor de la casa, no el dueño, no el padre, no don Hilario. El señor de la casa, dicho con ese tono que se usa para hablar de un mueble que estorba, pero que todavía no han decidido dónde poner. Me levanté, tomé mi libro, me fui al jardín, me senté bajo el naranjo de esperanza y estuve ahí hasta que oscureció, escuchando el ruido del fútbol y las carcajadas filtrado por la ventana de mi propia sala. Esa noche, cuando Camila vino a decirme que la cena estaba lista, la miré y le pregunté directamente, ¿tú sabes cómo me llama tu marido cuando habla de mí? Ella dudó un momento. Papá, no hagas un problema por los nombres. Ahí estaba otra vez. No hagas un problema. Me levanté, entré, cené en silencio, lavé mi plato y me fui a mi cuarto. Aquella noche pensé mucho en mi padre, en cómo él decía que un hombre que no defiende su espacio termina sin espacio. Que la paciencia es una virtud, pero que hay paciencias que no son virtud, sino costumbre de rendirse. En ese momento debía haber puesto límites. Debía haber sentado a Iván y a Camila y haber dicho con toda claridad quién era yo en esa casa y qué estaba y qué no estaba dispuesto a tolerar. Pero no lo hice. Elegí el silencio, y ese silencio me costaría 7 años de mi vida. Cuando un hombre te quita la voz poco a poco, llega un momento en que ya ni recuerdas cómo sonaba. Eso fue lo que me hizo Iván Trejo durante 7 años. No de golpe, no con violencia visible, con paciencia calculada, con pequeñas victorias acumuladas, con esa estrategia silenciosa de quien sabe que no necesita empujarte si logra que el piso desaparezca bajo tus pies. No fue de golpe, cada cambio fue pequeño, casi insignificante por separado. Y eso fue lo que me hizo permitirlo. Cuando uno quiere reaccionar, ya hay 3 cosas más encima que también debería haber detenido antes. El segundo año fue cuando empezó a controlar el dinero, no el mío, todavía, el de la casa. Iván propuso en una cena de domingo que parecía casual, pero que yo entiendo hoy como perfectamente planeada, que sería más ordenado si los gastos del hogar pasaban por una sola mano. Camila ganaba bien como enfermera. Iván decía que sus ingresos habían crecido. Propuso abrir una cuenta compartida, donde los 3 aportaríamos para los gastos comunes, comida, servicios, mantenimiento. Lo presentó con números en una hoja de papel, columnas ordenadas, porcentajes, el lenguaje de contador que usaba cuando quería parecer razonable, aunque su trabajo nunca fue tan estable como pretendía. Camila estuvo de acuerdo de inmediato. Yo pregunté quién administraría esa cuenta. Yo tengo más experiencia con las finanzas, don Hilario. Usted no tiene que preocuparse por nada. Esa frase, usted no tiene que preocuparse por nada. Dicha con sonrisa, con tono de hijo considerado, delante de Camila que asentía como si fuera un regalo. No estuve de acuerdo. Dije que yo prefería manejar mis propios gastos como siempre lo había hecho. Iván asintió con esa calma estudiada y dijo que por supuesto que era mi decisión, que él solo quería ayudar. Pero algo cambió después de esa noche. Las compras del mercado empezaron a llegar con productos que yo no usaba y sin los que yo sí usaba. La marca de café que tomaba desde hace 30 años desapareció de la alacena. Cuando pregunté, Camila dijo que esa marca ya no la encontraban. Mentira pequeña, de esas que uno no puede probar, pero que huele. El control de la televisión desapareció de mi sillón y apareció en el cajón de la mesita de la sala, que quedaba justo al lado del sillón de Iván. Mi cuarto de herramientas, un cuartito al fondo del jardín donde guardaba todo lo que había usado para construir y reparar esa casa durante décadas, fue vaciado un fin de semana que yo pasé en casa de un compadre. Cuando regresé,
encontré que Iván lo había convertido en bodega para sus cosas. Mis herramientas estaban amontonadas en una caja en la cochera, sin orden, mezcladas, algunas ya con humedad. Le dije a Camila que eso no estaba bien. Es que el cuarto estaba sin usar, papá, y necesitábamos espacio. Yo lo usaba. ¿Cuándo fue la última vez que usaste una cegueta, papá? Quise responderle. Quise decirle que no se trataba de cuándo había usado la cegueta, sino de quién tenía derecho a decidir qué se movía y qué no en esa casa. Pero Camila ya tenía esa cara de quien espera que el problema pase, y yo terminé cediendo una vez más, como siempre. Así funcionaba el mecanismo. Cada invasión venía acompañada de una justificación que sonaba razonable si la veías sola. El problema era que yo las veía todas juntas, acumuladas, formando un patrón tan claro como las grietas en una pared antes de que se derrumbe. Los años 3, 4 y 5 fueron los de la invisibilidad. Iván dejó de fingir que me incluía en las conversaciones importantes. Las decisiones de la casa, una reparación, una compra grande, cambiar algo, se tomaban entre él y Camila, y yo me enteraba después o no me enteraba. Una vez llegaron con un sofá nuevo que simplemente apareció en la sala un sábado por la tarde. Mi sillón, el de junto a la ventana, el de 20 años, había sido movido al rincón, casi de cara a la pared. Quise decir algo más de una vez, pero cada vez que lo intentaba, Camila me pedía que no provocara un problema, y yo terminaba cediendo. Hubo momentos en que noté que Iván empezaba a observarme diferente. Una mirada más larga que de costumbre, una pausa antes de responderme, como si estuviera midiendo algo, pero nunca imaginó hasta dónde podía llegar. Siempre me vio como un hombre que cedía, porque eso era exactamente lo que yo le había mostrado durante años. ¿Saben por qué lo seguí permitiendo? Por Santiago. Mi nieto tenía 3 años entonces y me buscaba con esa urgencia pura que tienen los niños pequeños. Abuelo, abuelo. Entraba corriendo a mi cuarto cada mañana, brincaba a mi cama, me pedía que le contara historias de cuando yo era chico. Se dormía a veces sobre mi pecho, mientras yo le leía, con su respiración tranquila y su peso pequeño contra mi costado. Santiago era lo único en esa casa que me hacía sentir que existía, y yo sabía, con esa certeza amarga que solo entiende quien ha amado así, que si yo me iba o si levantaba la voz de verdad, perdería el acceso a él. Iván se encargaría de eso. Era el tipo de hombre que usa a los niños como moneda de cambio sin que les tiemble la mano. Así que me quedé. Un año más, y otro, y otro. Las humillaciones directas llegaron en el 5.º año, cuando Iván ya no sintió necesidad de disimular. Empezó a corregirme delante de Santiago. Si yo le enseñaba algo al niño, cómo amarrarse los zapatos, cómo contar, cómo se llamaba un pájaro en el jardín, Iván llegaba, escuchaba un momento, y luego decía con esa voz suave pero firme: «No es así, campeón. Tu papá te va a enseñar bien. Tu papá, no tu abuelo. Él era el papá. Yo era, en esa gramática, nadie». En el 6.º año dejó de saludarme por las mañanas. Llegaba a la cocina, servía su café, revisaba su teléfono, y si yo estaba sentado a la mesa, pasaba a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. Sin buenos días, sin mirarme, sin nada. Camila lo veía. Yo sé que lo veía. Pero Camila había construido una ceguera muy conveniente para todo lo que involucraba a su marido y a su padre en el mismo cuadro. Una tarde del año 6 encontré a Iván hablando por teléfono en el jardín. Hablaba en voz baja, pero yo estaba cerca y alcancé a escuchar fragmentos. Hablaba de un crédito, de un avalúo, de una propiedad. Cuando me vio, cortó la llamada de inmediato. Me miró un segundo con algo en los ojos que no era culpa, era cálculo. «Disculpe, don Hilario, era trabajo». Asentí y seguí caminando, pero esa noche no dormí bien, porque ese fragmento de conversación,
crédito, avalúo, propiedad, se pegó en mi mente con la insistencia de las cosas que uno no entiende del todo, pero que el instinto ya reconoce como peligrosas. Lo que Iván no sabía era que nunca tuvo acceso a ningún documento real de la propiedad. Las escrituras, los estados de cuenta, todo lo que importaba estaba guardado en lugares que solo yo conocía. Él podía hablar de avalúos y créditos con quien quisiera, sin un papel firmado, sin un título, sin nada a su nombre. Todo eso no era más que palabras en el aire. Fueron 7 años de pequeñas muertes cotidianas, 7 años de buenos días sin respuesta, de decisiones tomadas sin mí, de ser llamado el Señor en mi propia sala, de ver mis herramientas amontonadas en una caja, mi sillón empujado al rincón, mi nombre pronunciado cada vez menos. 7 años manteniéndome callado por amor a un niño que dormía sobre mi pecho y me llamaba abuelo. Hasta la noche en que Iván decidió ir demasiado lejos. Hay noches que no llegan solas, llegan cargadas de todo lo que uno ha callado durante años, y cuando finalmente estallan, no suenan a trueno, sino a cristal rompiéndose despacio. Esa noche comenzó como muchas otras. Iván había salido después de cenar sin decir a dónde. Camila recogió la cocina en silencio, bañó a Santiago, lo acostó. Yo me quedé en el jardín un rato, como tengo por costumbre, sentado junto al naranjo, mirando el cielo que en Guadalajara a veces se pone de un morado muy particular antes de que caiga la noche del todo. Me acosté a las 10. Leí un poco. Apagué la luz. A la 1:30 escuché el portón. Iván llegaba. Los pasos irregulares sobre el cemento de la cochera me dijeron antes de verlo lo que traía encima. Había noches en que llegaba tarde y caminaba con cuidado, casi en puntillas, como si quisiera pasar sin despertar a nadie. Esas noches yo me quedaba quieto y dejaba pasar. Pero había otras noches en que los pasos llegaban pesados, decididos, buscando superficie donde golpear. Esas noches eran distintas. Esta era una de esas. Escuché cómo entraba a la cocina. El ruido del refrigerador abriéndose, una botella sobre la mesa. Luego pasos por el pasillo, deteniéndose frente al cuarto de Santiago un momento y luego continuando, hacia mi cuarto. Me incorporé antes de que abriera la puerta. Llevaba años entrenado para eso, para despertar antes de que llegara el problema, para sentarme antes de que me encontraran acostado. Porque hay algo en estar acostado frente a alguien que quiere humillarte, que te pone en desventaja desde el principio. Mi padre me enseñó eso sin saberlo, solo con el ejemplo de cómo se paraba frente a cualquier cosa que viniera. La puerta se abrió sin golpe, esta vez, más despacio, casi peor. Iván entró y se quedó parado en el umbral con los brazos cruzados. Traía la camisa con 2 botones abiertos, el cinturón a medias, ese aspecto de hombre que ha estado bebiendo no para celebrar, sino para darse valor para algo. Me miró un momento sin hablar. Yo lo miré de regreso. El ventilador del techo giraba. Afuera, algún perro ladraba a lo lejos. La casa olía a la cena de hacía horas, a tortillas y a chile, ese olor que se queda pegado en las paredes de las casas donde se cocina de verdad. Llevo tiempo pensando, dijo Iván, con una calma que era peor que el grito. Esta casa está muy llena. No respondí. Tú y yo, los dos, sabemos que esto ya no funciona, viejo. Somos demasiados bajo el mismo techo. Noté algo en su manera de decir viejo. Sin el don, sin el apellido, sin ninguno de los barnices de respeto que había usado al principio. Solo viejo, dicho así, llano, como insulto tan naturalizado que ya ni lo disfrazaba. Esta es mi casa, Iván, dije, despacio, sin levantarme todavía. Se rió. Una risa breve, por la nariz, de las que duelen más que cualquier palabra. Tu casa, repitió con ese tono. ¿Sabes cuánto tiempo llevas sin aportar nada aquí? ¿Sabes lo que cuesta mantener esto? Camila y yo cargamos con todo mientras tú te sientas en tu jardín a ver los pajaritos.
Yo pago mis propios gastos, siempre lo he hecho. Tus gastos, volvió a reírse. Tu pensión no alcanza ni para los recibos de luz que gastas dejando el ventilador prendido toda la noche. Sentí el calor subirme por el cuello. No de vergüenza, de algo más viejo y más hondo que la vergüenza. Iván, dije, son más de las 2 de la mañana. Y entonces fue cuando ocurrió. Se le acabó la calma estudiada. Se le cayó la máscara de hombre que razona y apareció lo que siempre había estado debajo, lo que yo había visto en destellos durante 7 años, pero que nunca había mostrado tan completo como esa noche. Dio un paso hacia adentro del cuarto, no amenazante en el cuerpo, pero sí en la voz, en esa voz que subió de golpe como cuando se abre una llave de gas. «Viejo inútil, o te vas, o te saco yo». El grito retumbó. Retumbó en las paredes de mi cuarto, salió por el pasillo, llegó a cada rincón de esa casa que yo había construido con mis manos y mi sudor y mis 30 y tantos años de trabajo honesto. Y luego vino el silencio, el mismo silencio que les conté al principio, ese silencio de losa, de cosa que pesa. Escuché a Santiago moverse en su cuarto, un ruido pequeño, de niño que sueña o que empieza a despertar. Cerré los ojos un instante, pedí en silencio que no saliera, que siguiera dormido, que no tuviera que ver esto. Y luego escuché los pasos de Camila. Apareció en el pasillo con la bata de cuadros, el cabello suelto, los ojos que ya no supe si estaban llorosos por lo que acababa de escuchar o por algo que venía de antes. Esta vez la miré diferente, no con la esperanza de las otras veces. Esta vez la miré sabiendo ya lo que iba a decir, sabiendo ya lo que haría y lo que no haría, porque ya la conocía en ese momento mejor de lo que me hubiera gustado conocerla. Y Camila no me decepcionó, es decir, me decepcionó exactamente como yo sabía que lo haría. Dio ese paso hacia mí, me puso una mano en el brazo y con voz baja, con esa voz que usaba cuando quería que todo pasara rápido y sin consecuencias, me dijo: «Papá, no hagas un problema, ya sabes cómo es él, ya sabes cómo es él». 7 años resumidos en 5 palabras, 7 años de ya sabes cómo es él, de no lo provoques, de son cosas de pareja, de no hagas un problema. 7 años en que mi hija eligió la paz de su matrimonio sobre la dignidad de su padre. Lo entendí todo en ese instante, no con rabia, con una claridad fría, transparente, como el agua de un vaso limpio. La clase de claridad que no llega cuando uno está enojado, sino cuando uno ha terminado de estar enojado, cuando uno ha pasado al otro lado del enojo, y lo que queda ya no duele igual. Ya solo es información. No tenía más hija ahí. Tenía una mujer que alguna vez fue mi hija y que eligió convertirse en otra cosa. Iván seguía de pie en el umbral, esperando mi reacción, buscando el pretexto, queriendo que yo gritara, que empujara, que hiciera cualquier cosa que le diera razones. No se los di. Me levanté despacio. Me puse las sandalias, tomé el vaso de agua, pasé al lado de Camila sin decir nada, pasé al lado de Iván sin mirarlo, caminé a la cocina, me senté en mi mesa y me quedé mirando el jardín oscuro, el naranjo quieto, el cielo sin luna de esa madrugada de Guadalajara. Y tomé la decisión. No fue una decisión impulsiva. Fue algo que ya venía formándose dentro de mí desde hacía tiempo, acumulándose despacio, como el agua que sube sin que uno lo note hasta que de repente ya no cabe más. No la decisión del enojo, no la del orgullo herido, ni la del viejo que quiere demostrar algo. La decisión fría, documentada, irreversible, de un hombre que lleva 73 años aprendiendo cómo funciona el mundo y que por fin va a usar todo lo que sabe. Porque Iván Trejo había cometido esa noche el error más grande de su vida. Había subestimado al hombre que dormía bajo el mismo techo que él. Y a las 6 de la mañana, cuando él todavía roncara satisfecho, creyendo que me había ganado,
yo ya estaría construyendo el fin de todo lo que él creía tener. Un hombre que ha construido todo lo que tiene aprende, con los años, que las batallas más importantes no se ganan gritando, sino pensando. Me quedé en la cocina hasta las 4 de la mañana. No por tristeza, no porque no pudiera dormir. Me quedé porque necesitaba que mi mente trabajara en silencio, sin interrupciones, con esa concentración que solo llega cuando la casa está quieta y el mundo exterior todavía no ha comenzado a hacer ruido. Tenía cosas que ordenar, cosas que recordar, cosas que verificar antes de moverme. A las 4:15 regresé a mi cuarto con pasos lentos, deliberados. Iván roncaba al fondo del pasillo. Lo escuché con una claridad extraña, casi clínica. El hombre que hacía 2 horas me había gritado en mi propia recámara dormía ahora sin culpa, sin peso, con la ligereza de quien cree haber ganado algo. Esa ligereza le iba a durar poco. Me senté en la orilla de la cama y abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí, debajo de un libro de oraciones que me dejó esperanza y de un frasco de pastillas para la presión, estaba el sobre café que yo había empezado a armar con el tiempo, más por precaución que por un plan definido. Porque hay momentos en la vida en que uno no sabe exactamente para qué guarda algo, pero lo guarda igual, con esa sabiduría silenciosa que a veces llega antes que el razonamiento. Dentro había documentos que yo había ido juntando con paciencia, sin prisa, sin que nadie en esa casa supiera lo que estaba haciendo, porque hay una diferencia entre un hombre que se rinde y un hombre que observa, y yo, aunque callado, aunque invisible, nunca había dejado de observar. El primer documento era la escritura de la casa. La casa estaba a mi nombre, solo a mi nombre. Hilario Montoya, con mi firma, con mi RFC, con el sello del Notario Público de Guadalajara, con fecha de registro que antecedía por 20 años la llegada de Iván Trejo a mi vida. Una propiedad valuada por el catastro en 2.800.000 pesos, aunque en el mercado actual valía considerablemente más. La había revisado 6 meses atrás, en silencio, en una tarde que Iván y Camila fueron al centro comercial con Santiago. Fui al cajón del archivero donde guardo todo lo importante, saqué las escrituras, las leí completas, verifiqué cada dato y las regresé a su lugar, solo para estar seguro, solo para recordarme a mí mismo que ese papel existía y que decía lo que yo recordaba que decía. Esa noche, sosteniéndolo entre las manos en la penumbra de mi cuarto, sentí algo parecido al alivio. El segundo documento era el estado de cuenta de mi cuenta de banco personal. Yo había sido cuidadoso con el dinero toda mi vida. Trabajé 32 años como supervisor de mantenimiento en una planta industrial en las afueras de Guadalajara. Me jubilé con una pensión mensual de 12.300 pesos que me llegaba puntual el primer día hábil de cada mes. Pero además de la pensión, tenía una cuenta de ahorro que había construido durante años, haciendo depósitos pequeños y constantes desde que empecé a trabajar, sumados a la liquidación que recibí al jubilarme, y que al día de hoy tenía un saldo de más de 340.000 pesos. Dinero que Iván no sabía que existía. Nadie lo sabía, ni Camila, porque aprendí de mi padre que el dinero que nadie conoce es el único dinero verdaderamente seguro. El tercer documento me lo había entregado hacía algunos años mi compadre Rodrigo, que trabajó décadas como auxiliar en una notaría y que sabía más de leyes que muchos abogados que yo he conocido. Era una hoja con información básica sobre el procedimiento legal para solicitar el desalojo de ocupantes de una propiedad privada en el estado de Jalisco, cuando dichos ocupantes no tienen contrato de arrendamiento ni título de propiedad. Lo había guardado sin saber exactamente cuándo lo iba a necesitar. Ahora lo sabía. A las 5 de la mañana me duché, me vestí con ropa limpia.
Me puse los zapatos de cuero que uso para las ocasiones importantes y me senté a la mesa de la cocina con una libreta y una pluma. Escribí 3 columnas. En la primera, lo que tenía. En la segunda, lo que necesitaba. En la tercera, los pasos en orden. Lo que tenía era sólido. Escrituras a mi nombre. Dinero propio, sin deudas. Sin contratos que me amarraran. Sin ningún papel firmado que le diera a Iván Trejo derecho sobre nada en esa propiedad. Lo que necesitaba era un abogado, uno bueno, no el más barato ni el más famoso, sino el más preciso, alguien que conociera los procedimientos civiles del Estado, que supiera mover los tiempos, que entendiera que yo no quería pelea larga, quería resolución limpia. Los pasos eran 4. Primero, llamar al licenciado que me había recomendado Rodrigo y cuyo número yo tenía guardado en mi libreta de teléfonos, la de pasta negra que uso desde antes de que existieran los teléfonos inteligentes. Segundo, reunir una carpeta con todos los documentos relevantes. Tercero, iniciar el procedimiento formal. Cuarto, notificar. A las 6 en punto tomé el teléfono. El licenciado no contestaba a esa hora, por supuesto. Le dejé un mensaje de voz. Breve, claro, sin detalles innecesarios. Mi nombre, el motivo general de la consulta, mi número, y que era urgente pero no desesperado. Esa distinción importaba. La desesperación le da ventaja al abogado. La calma te la da a ti. Me devolvió la llamada a las 8:45. Para entonces, Iván ya había salido. Lo había escuchado moverse a las 8, ducharse, bajar a la cocina, tomar algo rápido. Pasó a mi lado en la cocina sin mirarme, con esa indiferencia de quien cree que el capítulo de anoche ya está cerrado y ganado. Me ignoró con una completitud que en otro momento me hubiera dolido. Esa mañana solo me confirmó que había tomado la decisión correcta. Camila bajó después, con Santiago de la mano. El niño me vio y corrió hacia mí. «Abuelo», lo cargué, lo abracé, le olí el cabello, ese olor a niño limpio y a sueño, que es uno de los olores más honestos que existen. Lo sostuve un momento más de lo habitual, porque sabía que los días siguientes iban a ser difíciles y quería llevarme ese peso pequeño y tibio como reserva. Camila me miró desde el otro lado de la cocina. Había algo en su cara esa mañana, una tensión nueva, como si supiera que algo había cambiado, pero no supiera exactamente qué. No le dije nada. Desayuné con Santiago. Le conté un cuento corto sobre un conejo que vivía en un naranjo. Lo hice reír 2 veces. Y cuando Camila se lo llevó al baño a lavarse los dientes, yo tomé mi libreta, mi sobrecafé y mi teléfono, y salí de la casa. La oficina del licenciado quedaba en la colonia Chapalita, 40 minutos en camión desde mi casa. Me senté junto a la ventana, con mi maletín sobre las rodillas, mirando pasar las calles de Guadalajara que conozco de memoria desde niño. La cita duró 90 minutos. El licenciado era un hombre de unos 50 años, delgado, con anteojos pequeños y esa manera de escuchar que tienen los buenos profesionistas, sin interrumpir, tomando notas, esperando a que uno termine antes de hablar. Le conté todo, con orden, con fechas aproximadas, con los documentos extendidos sobre su escritorio, las escrituras, los estados de cuenta, la información sobre el procedimiento de desalojo que me había dado Rodrigo. Cuando terminé, el licenciado se recargó en su silla, juntó las manos sobre el escritorio y me miró. Su caso es más sólido de lo que usted cree. La propiedad está a su nombre sin ninguna carga. No existe contrato de arrendamiento, no existe ningún instrumento legal que les otorgue derechos de posesión. Podemos notificarlos formalmente para iniciar el proceso legal de desocupación con un plazo inicial voluntario antes de escalar a instancias judiciales si fuera necesario. ¿Cuánto tiempo puede tomar todo el proceso? Depende de cómo respondan. Si aceptan la notificación y desocupan voluntariamente, podemos resolverlo en semanas.
Si deciden resistir o alegar derechos que no tienen, el camino judicial puede extenderse meses, pero en ningún escenario tienen argumentos sólidos a su favor. ¿Y si hay un menor de edad viviendo en la propiedad? El licenciado asintió despacio. Eso obliga a ajustar los tiempos y cuidar el proceso, especialmente por la presencia de un menor, aunque no cambia el hecho de que la propiedad sigue siendo suya. Lo que haremos es garantizar que el procedimiento sea impecable para que no haya ningún argumento que puedan usar en contra. Asentí. Proceda, le dije. Firmé los documentos de representación legal. Le pagué el anticipo de honorarios, 4.500 pesos, con dinero de mi cuenta de ahorro. Guardé mi copia en el sobre café. Salí a la calle con el sol de Guadalajara pegándome en la cara y respiré hondo. No sentí alegría, no sentí triunfo. Sentí lo mismo que siente un hombre cuando termina de hacer algo que debió haber hecho mucho tiempo antes. Sentí que me había recuperado a mí mismo. Mientras tanto, en mi casa, Iván Trejo dormía su siesta del mediodía sin saber que el suelo ya había empezado a moverse bajo sus pies. Cuando un edificio mal construido empieza a derrumbarse, no cae de golpe. Se van cayendo las partes una por una, y el ruido de cada pedazo hace más silencio al que viene después. Así cayó Iván Trejo. La notificación llegó unas semanas después de iniciar el proceso, cuando el licenciado confirmó que todos los documentos estaban en orden y que el procedimiento podía avanzar sin contratiempos. Yo sabía la fecha y la hora aproximada porque el licenciado me había llamado el día anterior para confirmar que el notificador estaría en la dirección entre las 10 y las 12. Le pedí que me avisara cuando estuviera hecho. Colgué el teléfono, me preparé un café y me senté en el jardín a esperar con una calma que yo mismo encontré sorprendente. Santiago estaba en el kinder. Eso era lo único que me importaba, que el niño no estuviera presente. Camila había salido a hacer unas compras, también bien. Iván estaba en casa, en la sala, con su computadora, trabajando o haciendo lo que él llamaba trabajar. Escuché el timbre a las 10:40. Escuché a Iván abrir la puerta. Escuché una voz desconocida, formal, que pronunció su nombre completo: Iván Trejo Salazar. Luego hubo un silencio. Me quedé quieto en mi silla del jardín, con el café en la mano, mirando el naranjo de esperanza. Una tórtola había llegado esa mañana a posarse en la rama más baja, cosa que no ocurría desde hacía meses. La observé un momento y pensé que Esperanza hubiera encontrado algo significativo en eso. Ella siempre encontraba significado en los pájaros. Los pasos de Iván llegaron rápido hacia el jardín. Lo escuché antes de verlo. Esa respiración corta, agitada, de hombre al que acaban de sorprender con algo que no esperaba. Cuando apareció en la puerta que da al jardín, traía el documento en la mano y una cara que yo no le había visto antes en 7 años. Una cara de miedo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz había perdido todo el peso con que me había gritado semanas atrás. Lo miré desde mi silla sin levantarme. «Es una notificación legal», dije. «El licenciado que me representa puede explicarte los detalles si tienes dudas». «¿Tu representante?», repitió, como si las palabras no le cupieran en la boca. «¿Cuándo contrataste un abogado?». «Hace algunas semanas». Se quedó parado con el papel en la mano y yo pude ver el momento exacto en que empezó a calcular. Ese movimiento de ojos de quien está haciendo cuentas rápidas, revisando qué tiene, qué no tiene, qué puede usar, y encontrando que no tenía nada. «No puedes hacer esto», dijo, y ahora la voz intentaba recuperar firmeza, pero le salía hueca. «Camila vive aquí, Santiago vive aquí. No puedes echarnos así como así». «No los estoy echando así como así, Iván. El documento que tienes en la mano especifica un plazo inicial para que desocupen la propiedad de manera voluntaria. Si cooperan, todo termina aquí. Si no, el proceso continúa por otras vías, y eso solo complica las cosas para ustedes.
¿Y dónde vamos a ir? Eso, dije, y tomé un sorbo de café. No es mi problema. Me miró como si yo fuera una persona distinta a la que había conocido. Como si el hombre que había ignorado durante 7 años, el que había movido a un rincón junto con su sillón, el que había llamado el Señor delante de sus amigos, hubiera sido reemplazado por alguien que él no sabía cómo manejar. Tenía razón en eso, al menos. Se fue de regreso adentro. Escuché que llamaba a Camila por teléfono, la voz baja y tensa, las palabras cortadas. Escuché que llegó ella 20 minutos después, la puerta cerrándose, voces en el cuarto de ellos que subían y bajaban. Yo seguí en el jardín. Iván intentó resistir al principio, llamó a quien pudo, preguntó, buscó, pero cada intento terminaba igual. No tenía ningún respaldo legal. No había contrato, no había documento, no había nada a su nombre. Iván siempre fue de los que esconden lo que tienen, de los que prefieren aparentar carencia para no soltar un peso, incluso dentro de su propia casa. Esa estrategia que tanto le había servido para no contribuir, ahora lo dejaba sin nada que demostrar ni que exhibir. Camila salió a buscarme a mediodía. Se sentó en la silla que está frente a la mía, la que siempre fue de esperanza, y me miró con esos ojos que yo había visto llorar por primera vez cuando tenía 3 años y se cayó de la bicicleta. Ojos que yo conocía mejor que ninguna otra cosa en el mundo. «Papá», dijo. «¿Por qué?» «Ya sabes por qué, Camila. Puedes hablar con nosotros, podemos arreglar las cosas. Iván va a cambiar, yo te lo juro, esta vez es diferente». ¿Cuántas veces había escuchado eso? No de ella, pero lo había escuchado suficientes veces en boca de suficientes personas para saber lo que valía. «Hija», le dije, y procuré que mi voz sonara exactamente como me sentía. Tranquilo, sin rabia, sin rencor. «Llevas 7 años diciéndome que no haga un problema, que lo ignore, que ya sé cómo es él. Esta vez soy yo el que te pide que no hagas un problema». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Y Santiago? ¿Pensaste en Santiago?» «En quien más he pensado toda mi vida es en Santiago, y precisamente por eso no puedo permitir que siga creciendo en una casa donde su abuelo es tratado como un estorbo. Eso también lo aprende Camila. Los niños aprenden todo». Se quedó en silencio un momento largo, con las manos juntas sobre la mesa, mirando el naranjo. Y entonces vi algo en su mirada que no había visto en años. La duda de haber elegido mal. No lo dijo. No lo iba a decir, al menos no ese día. Pero estaba ahí, en esa manera de bajar los ojos, en ese silencio que ya no era el silencio de quien defiende, sino el de quien empieza a preguntarse. «¿Nos vas a dejar ver a Santiago?» «Santiago es tu hijo. Nunca voy a ponerme entre ustedes. Y entre tú y yo». No respondí de inmediato. Dejé que la pregunta se quedara en el aire un momento, porque merecía ese respeto al menos, el de no ser respondida con prisa. «Eso depende de ti», dije finalmente. «Siempre ha dependido de ti». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, se levantó y regresó adentro. Iván intentó 3 estrategias distintas en menos de una semana. Primero, el enojo. Llegó a confrontarme 2 veces más con la voz levantada, buscando que yo reaccionara, que hiciera algo que pudiera usar en su favor. Las 2 veces lo miré en silencio y le recordé que cualquier comunicación podía hacerla a través del licenciado. Luego intentó la negociación. Me propuso pagar renta, firmar un contrato, demostrar que podía ser un buen inquilino. Le dije que no era lo que yo buscaba. Finalmente intentó la lástima. Me dijo que no tenía dinero ahorrado, que no tenían a dónde ir, que Camila había dado todo por esa familia. Pero meses atrás, sin buscarlo, había encontrado algo que desmentía esas palabras. Una tarde en que Iván olvidó un sobre la mesa de la cocina, vi sin querer el membrete de una institución financiera y los números impresos en la hoja que asomaba. Una cuenta de inversión a su nombre con un saldo cercano a los 280,000 pesos. Lo devolví al sobre, lo dejé en su lugar y no dije nada.
Solo lo guardé donde guardo las cosas que sé que algún día van a servir. Iván siempre fue de los que esconden lo que tienen. Prefería aparentar carencia para no soltar un peso, incluso dentro de su propia casa, dinero acumulado durante años de vivir sin pagar un solo peso de renta mientras fingía que no tenía nada. Así que cuando me dijo que no tenía nada, solo asentí en silencio. El día en que se cumplió el plazo voluntario, Iván Trejo gritó en mi casa por última vez. Fue en el pasillo, a media tarde, cuando yo salía de mi cuarto con una caja de cosas de esperanza que había decidido resguardar antes de que empezaran a moverse muebles. Me bloqueó el paso. Me miró con esa mezcla de furia y desesperación que tiene la gente cuando ya no le queda ninguna carta en la mano. «Eres un viejo miserable», dijo. «¿Sabes lo que le estás haciendo a tu hija? ¿A tu nieto?» Lo miré por encima de la caja que cargaba. «Me estoy haciendo cargo de mi casa», dije. Algo que debía haber hecho hace 7 años. Me hice a un lado, pasé por el pasillo y seguí caminando. Detrás de mí no hubo respuesta, solo silencio. Y ese silencio fue la primera vez en mucho tiempo que esa casa sonó como mía. Hay dignidades que no se recuperan pidiendo disculpas. Se recuperan con hechos. Y los hechos, a diferencia de las palabras, no se pueden deshacer. El día de la mudanza llegó un miércoles. Yo me levanté a las 5:30 como siempre. Preparé café, salí al jardín, me senté bajo el naranjo con la taza entre las manos y esperé que amaneciera. El cielo de Guadalajara tardó un rato en decidirse esa mañana, como si también necesitara reunir valor. Primero gris, luego naranja pálido, luego ese azul claro y limpio que solo se ve cuando no hay nubes y el aire todavía no ha llenado de ruido. Era un buen día para terminar cosas. Iván y Camila habían pasado los últimos días haciendo lo que el proceso les exigía, aunque a su ritmo y con su manera. Habían encontrado un departamento en renta en la colonia Oblatos. 2 recámaras, planta baja, a 3 kilómetros de ahí. Lo supe porque Camila me lo dijo, no Iván. Iván había dejado de dirigirme la palabra desde el episodio del pasillo. Las cajas comenzaron a aparecer desde la semana anterior. Primero pocas, discretas, acomodadas junto a la pared del cuarto. Luego más, en el pasillo, en la sala. Ver esas cajas me produjo algo difícil de describir. No alegría, no tristeza tampoco. Algo más parecido al alivio que siente el cuerpo cuando termina de cargar algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente lo suelta. Santiago no entendía lo que pasaba. Eso era lo que más me dolía de todo. No el proceso legal, no la tensión con Camila, no el silencio hostil de Iván. Era ver a mi nieto caminar entre las cajas con esa expresión de niño que percibe que algo importante está cambiando, pero no tiene las palabras para preguntarlo. Un día me lo encontré sentado en el jardín, abrazando a su perrito de peluche que se llama Canelo, mirando el naranjo con cara seria. Me senté a su lado. «¿Qué piensas, chaparro? ¿Ya no voy a vivir aquí, abuelo?» Me tomó un momento responder, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien, de una manera que él pudiera cargar sin que le pesara. «Vas a vivir con tu mamá y tu papá en su nueva casa, pero yo voy a estar aquí, y me puedes venir a visitar siempre que quieras». «¿Siempre?» «Siempre», me abrazó sin decir más. Con esa contundencia que tienen los niños cuando deciden que algo es suficiente. Lo abracé de regreso y me quedé quieto un rato, oliendo su cabello, escuchando su respiración, guardando ese momento en el lugar donde guardo las cosas que no quiero olvidar. El miércoles de la mudanza, el camión llegó a las 9 de la mañana. Yo me quedé en el jardín durante casi todo el proceso, no porque quisiera evitarlo, sino porque sentí que era lo más limpio. No quería que mi presencia en la sala se sintiera como supervisión o como triunfo. Lo que estaba ocurriendo no era un triunfo. Era una corrección,
Hay diferencia. Escuché el ruido de los muebles moviéndose, los pasos de los cargadores, las instrucciones de Iván en voz baja. En ningún momento su voz subió. En ningún momento intentó nada. Era un hombre que había perdido y que lo sabía, y al menos tuvo la inteligencia de reconocer que el tiempo de los gritos había quedado atrás. Camila vino a buscarme cuando ya casi habían terminado. Se paró en la entrada del jardín, con Santiago de la mano. Traía el cabello recogido, ropa cómoda, los ojos que llevaban días cargando algo que no era solo cansancio. «Ya casi terminamos», dijo. «Bien». Silencio. «Papá, ¿no hay nada que yo pueda decirte?» La miré. La miré de verdad, como se mira a alguien cuando se quiere ver todo, no solo lo que es cómodo ver. Vi a mi hija. Vi a la mujer en que se había convertido, vi los años que habían pasado entre nosotros y todo lo que esos años habían dejado de tener. Y vi también, otra vez, esa duda que le había asomado en la mirada días atrás, la duda de quien empieza a entender demasiado tarde que estuvo del lado equivocado durante demasiado tiempo. «Sí hay algo que puedes decirme, Camila». Ella esperó. «Puedes decirme que vas a estar bien, que vas a cuidar a Santiago, que cuando las cosas se pongan difíciles, vas a recordar que tienes un padre». Se le quebró algo en la cara. No fue llanto inmediato, fue ese momento anterior al llanto, cuando la persona todavía está decidiendo si se lo permite o no. «¿Y tú? ¿Vas a estar bien?» «Llevo 73 años estando bien solo. Sé hacerlo». Santiago se soltó de su mano y corrió hacia mí. Lo cargué por última vez esa mañana, lo sostuve fuerte, sentí su abrazo de niño que no mide la fuerza porque todavía no sabe que los abrazos se acaban. «Te quiero, abuelo». «Yo también te quiero, chaparro. Más que el naranjo quiere el sol». Se rió. Esa risa suya, clara y sin reservas, que es el sonido más honesto que he escuchado en mucho tiempo. Lo bajé con cuidado, le peiné el cabello con la mano, y lo vi caminar de regreso hacia su madre. Iván salió al jardín cuando el camión ya estaba casi lleno. Venía solo, sin Camila, con las llaves de la casa en la mano extendida. Me las entregó sin decir nada, sin mirarme. Tomé las llaves. Tampoco dije nada. No había nada que decir entre nosotros que no estuviera ya dicho, o que valiera la pena decir. Hay personas con las que el silencio es la conversación más honesta posible. Iván Trejo era una de esas personas. Lo vi caminar hacia el camión. Lo vi subirse al asiento del copiloto del coche de Camila. Lo vi no mirar hacia atrás. Camila sí miró. Antes de subirse al coche, se volvió y me miró desde la banqueta. Un momento largo, de esos que no necesitan palabras, pero que dicen todo. Levanté la mano despacio. Ella levantó la suya, y se fueron. El camión de mudanza dobló la esquina. El coche de Camila dobló la esquina, y el ruido del motor se fue apagando hasta que la calle quedó en silencio. Me quedé parado en la entrada de mi casa con las llaves en la mano. Entré despacio. La sala estaba diferente, más vacía, por supuesto, con las marcas en el piso donde habían estado los muebles de ellos y el reacomodo que quedaba por hacer. Pero también diferente de otra manera, de una manera que no tenía que ver con los muebles, sino con el aire, como si la casa estuviera respirando diferente, como si los cuartos hubieran soltado algo que llevaban años cargando. Caminé hasta mi sillón. El que habían empujado al rincón hacía años, el que había vivido de cara a la pared, mientras el de Iván ocupaba el centro de la sala. Lo tomé con las dos manos y lo moví de regreso a su lugar, junto a la ventana, donde le da la luz de la tarde y desde donde se ve el jardín y el naranjo. Me senté. Me quedé quieto un momento, con las manos sobre los brazos del sillón, sintiendo la textura conocida del relleno gastado, el pequeño hundimiento que tienen los cojines cuando llevan 20 años siendo el lugar de una sola persona. Afuera, el naranjo de esperanza estaba lleno.
La tórtola había vuelto esa mañana a la rama baja, igual que el día anterior, como si tuviera razones propias para quedarse cerca. Pensé en Esperanza. Pensé en lo que me hubiera dicho si hubiera estado aquí para ver todo esto. Probablemente me hubiera dicho que esperé demasiado, con esa franqueza directa que ella tenía y que yo siempre admiré más de lo que le dije en vida. Y probablemente hubiera tenido razón, como casi siempre la tuvo. Pensé en Santiago, en sus visitas futuras, en los cuentos que todavía le faltaban por escuchar, en cómo iba a enseñarle a sembrar cuando tuviera edad suficiente, en la cara que iba a poner la primera vez que el naranjo le diera una naranja que él mismo hubiera regado. Pensé en Camila. Con dolor, sí, pero con algo parecido a la esperanza también. Las heridas entre padres e hijos son de las pocas que el tiempo puede sanar si ambos lo permiten. No iba a perseguirla. No iba a exigirle nada. Pero la puerta no estaba cerrada con llave, solo estaba cerrada. Y pensé en mí, en Hilario Montoya, jubilado, viudo, con una casa propia y una cuenta de ahorros y un naranjo en el jardín y la certeza tranquila de haber hecho lo correcto, aunque hubiera tardado en hacerlo. Nadie nace sabiendo defender lo suyo. Se aprende. A veces se aprende tarde. Lo importante es que se aprende. 7 años me trataron como si no existiera. Como si el hombre que construyó cada rincón de esa casa fuera simplemente un obstáculo en el camino de alguien más joven y más ruidoso. Y en una sola mañana, sin gritar, sin romper nada, sin perder la compostura una sola vez, recuperé la casa. Y con eso, algo que había perdido hace años sin darme cuenta, a mí mismo. Y eso, después de todo lo que había callado y todo lo que había esperado y todo lo que había perdido en el camino, era más que suficiente. Era todo.